Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Dani. Damos gracias al Señor que nos permite congregarnos en esta su casa. Ciertamente dice la palabra en Hechos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, pero también dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Amén, y lo creemos que Dios se manifiesta donde se le adora, donde se le exalta, donde es el único que recibe la gloria y la honra, y así que estemos confiados de que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Bien, vamos a abrir por favor nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Capítulo 12, por favor. Vamos a darle lectura de forma... Bueno, le voy a dar lectura porque luego no se escucha en la transmisión. Dice así, capítulo 12, al versículo 26. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos a unirnos en el 14 al 26 todos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vamos a orar.
Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Primero que nada, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas y que nos limpies de todo aquello, Señor, que te desagrada, que no está bien. Que nos perdones, Señor, y que nos limpies de toda maldad, como iglesia, como cuerpo, como cristianos, Señor. Que permitas, Padre, que seamos de olor fragante a ti, Señor, reconciliándonos primeramente con usted, Señor. Bendice a tu iglesia y abre nuestro corazón, abre ese discernimiento tan importante, Señor, para entender, comprender, Señor, y tener luz de lo que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, permite, Padre, que nuestros corazones estén disponibles, que sean corazones fértiles, Padre, para poner por obra tu palabra, Señor. Bendícenos como iglesia y, Padre, ponemos esta porción de tu palabra en tus manos, rogándote, Señor, que sea usted quien nos hable en esta mañana. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Le he puesto en la enseñanza los dones en el cuerpo de Cristo. Los dones en el cuerpo de Cristo. Por favor, el capítulo 12, hermanos, nos habla sobre la variedad, sobre la diversidad de dones, que es lo que vamos a hablar hoy. Nos habla también sobre el objetivo de los dones y nos habla de la relación que tiene que haber en los dones. Esos son los 3 puntos en los cuales vamos a tratar del capítulo 12 sobre los dones, como bien lo veíamos en el tema, los dones en el cuerpo de Cristo. Por favor, 12, versículo 1. La iglesia, hermanos, de Corinto, era una iglesia llena de muchos dones. La iglesia de Corinto era una iglesia de muchos dones. Tenía de todos los dones vigentes que en su momento estaban en la iglesia de Corinto. Era una iglesia, hablando de los dones, maravillosa. Tenía todos los dones. Si observa usted la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una lista de los dones. Y ahorita vamos a ver parte de esos dones que había. Mas, sin embargo, había un problema en la iglesia de Corinto. Había un problema, que los dones no se estaban usando como era el plan del Señor, como era la voluntad del Señor. Y vamos a ver, por favor, versículo 1, dice la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo que el apóstol Pablo le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué significa ignoréis? No saber por falta de información, desconocer, sin entender, sin saber, ignorar. Hermanos, no quiero, hermanos, que desconozcan, que no entiendan, que ignoren que hay dones espirituales en ustedes. Dones, ¿qué son los dones? Dice el apóstol Pablo a los Corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis, que sean sin conocimiento, que hay algo especial en ustedes. ¿Qué significa dones? Significa dádiva, regalo, concesión espiritual, facultad milagrosa. Es decir, que los hermanos de Corinto tenían dones espirituales, tenían facultades milagrosas, pero que no estaban siendo utilizadas. No estaban por obra los dones. Es decir, que Dios les había dado regalos, dádivas, concesión espiritual, mas sin embargo no estaban siendo utilizados. Y hay una serie de dones espirituales, por favor. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos, como se os lleva a los ídolos mudos. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo: hermanos de Corinto, hay algo especial en ustedes. Quizás no lo sepas, quizás lo desconozcas, quizás lo ignores, pero desde el momento que recibiste a Cristo en tu corazón, vino el Espíritu de Dios a tu vida. ¿Y qué crees? Toda la iglesia de Jesús tiene por lo menos un don. La pregunta es: ¿ya sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuál es el don que el Señor te ha dado, que te ha asignado, que te ha regalado? Y que a su tiempo, cuando estemos con Él, sabes que te va a pedir cuentas de qué es lo que hiciste con ese don. Así que, hermanos, no quiero que ignores, tienes un don. Si tienes a Cristo en tu corazón, si le has entregado tu corazón al Señor, tienes un don, y eso debes de saberlo.
como iglesia. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Gentil, ¿qué significa gentil? Incrédulo. Cuando eras incrédulo, cuando aún no tenías a Cristo en tu corazón, eras llevado, eras extraviado. Te decían, vamos a adorar, vamos a adorar cualquier ídolo, quizás divas, pero dice la palabra, sabéis que cuando erais gentil, es decir, incrédulo, que no tenías a Cristo en tu corazón, se os extraviaba. ¿Qué significa extraviaba? Desviaba, engañaba, eras errante, vagabas en las cosas y no conocías del Señor. ¿Estás de acuerdo? Que no conocías del Señor. Muchos de nosotros adorábamos al Señor de una forma equivocada. Mas sin embargo, el Señor nos dice en su palabra en el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo son los ídolos mudos? Que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen narices y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan. Así éramos nosotros. Adorábamos lo que no era correcto. Pero ahora ya no somos de los mismos, hermanos. Si tienes a Cristo en tu corazón, ahora hay algo interesante. Hay un don en ti de parte del Espíritu Santo. Versículo 3, denle lectura, por favor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldito. Un creyente guiado por el Espíritu de Dios nunca maldecirá el nombre de Jesús porque sabe que está en su corazón, sabe que le perdonó, sabe que le justificó, sabe que lo santificó y sabe que alguien le dice ahora lo que está bien y lo que está mal a través de la palabra. Porque es la palabra, el Espíritu usa su palabra para darnos discernimiento, entendimiento de las cosas que hacíamos bien y de las cosas que hacíamos mal. Es decir, que ahora hay un Espíritu en ti. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador personal. Y ahora es importante que conozcas, hermano, que no ignores que desde el momento que recibiste a Jesús, hay una dádiva, hay un regalo en ti. Hay una concesión espiritual, hay una facultad milagrosa dada por el Señor. Versículo 4. Les expresa a los corintios, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de dones. Diversidad de dones. ¿Quién da los dones? Por favor, versículo 11. Ahorita regresamos al versículo 5. Por favor, todos, el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted tiene un don y muchos tienen dos. Posiblemente hay personas que llegan a tener hasta 3 dones, pero usted tiene un don de parte del Señor. Aquí es el asunto. ¿Sabes cuál es ese don? Porque el Señor da dones, el Espíritu ha venido a tu vida y no ha venido para estar solamente fincado. Ha venido para transformarte y para ser útil. Es decir, que pasamos a hacer un propósito del Señor especial y debemos de cumplir ese propósito. Hay dones, pero el Espíritu es el mismo. Tú tienes un don, el Espíritu es el mismo. Tienes un ministerio, el Señor es el mismo. Hay diferentes operaciones, pero Dios es el mismo. ¿De qué nos habla aquí? Que el don, que el ministerio y que las operaciones son exclusivas ¿de quién? Del Señor. Son del Señor y todas son para su gloria. Así que si tienes un don y si tienes un ministerio, Dios te los ha asignado. Si estás haciendo algo para la obra, Dios te la ha comisionado. No es ni mi don, no es exclusivamente mi ministerio y no es mi obra, es del Señor. Dios me los ha asignado y un día daré cuenta de ello.
Lo que Dios te otorga está unido. Es decir, que el don, el ministerio y las operaciones son unidas. Así como Dios está unido en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios, pero están unidos. Y todos cumplen una función, dice el versículo, por favor, siguiente. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, ¿en quiénes? En todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Lo que el Espíritu te ha asignado, hermano mío, es para provecho. ¿Qué significa provecho? Soportar juntos, contribuir, recoger, recolectar, conducir, útil. Aquí la pregunta, ¿estás siendo de provecho? ¿Estás contribuyendo con lo que Dios te dio? ¿Estás conduciendo a alguien? ¿Estás siendo útil en las manos del Señor? ¿Estás recolectando para el Señor? También significa soportar juntos. ¿Estás soportando? ¿Te estás soportando con los demás hermanos? Es lo que significa según la concordancia bíblica. Provecho, soportar juntos, contribuir, recoger, recolectar, conducir y útil. Versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho? ¿Para provecho de quién, hermanos? ¿Para provecho del pastor? ¿Para provecho de alguien más? No, para el provecho del cuerpo de Cristo. Lo que Dios te ha dado es para su gloria y para su honra, no para nadie más. Así que si haces algo, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. En el nombre del Señor, para edificación del cuerpo de Cristo. El Señor te ha asignado algo. La pregunta es, ¿estás siendo de provecho? ¿Qué haces cuando en tu casa hay algo que no es de provecho? No me digas. ¿Qué hacemos? El Señor está esperando a ver a qué hora nos levantamos, a ver a qué horas hacemos algo, a ver a qué hora nos entregamos verdaderamente a Él. Todos tenemos algo de parte del Señor. Si tenemos al Espíritu de Dios, no podemos estar sentados. Debemos de ser de provecho, soportarnos juntos, contribuir, recolectar, conducir, ser útiles. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, el 10 todos. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Debo ser presuncioso por lo que Dios me ha dado? No, no, porque el Señor me lo ha dado, dice la palabra. Pero todas estas cosas las hace uno. Si hacemos algo, si somos capaces de algo en la obra del Señor, es gracias al Señor. Es gracias a Dios, no por nosotros. Porque el don viene a través de que viene el Espíritu. Y si aún no tienes el Espíritu, ¿cómo puedes tú ser de provecho para alguien más? Así que si somos de provecho, es porque Dios está en nosotros. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién las hace? El mismo Espíritu. Repartiendo, Él da a cada uno en particular como Él quiere. Él sabe cómo nos va a dar, a quién le va a dar, cuánto nos va a dar. Él sabe qué es lo que te ha dado. Él sabe qué don te va a otorgar, aunque en ese tiempo todos los dones que observamos aquí en la primera carta a los Corintios estaban vigentes. Hoy por hoy ya no todos los dones están vigentes. Y bueno, ¿cuál era el propósito en ese tiempo? De poner en funcionar los dones.
Por ejemplo, dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En ese tiempo la palabra de sabiduría tendría que ser para provecho. La palabra de ciencia, para provecho. La fe, para provecho. Los dones de sanidades, para provecho. El hacer milagros, para provecho. Todo era para provecho de la misma iglesia. Todo. Ciertamente hay milagros que ya cesaron y de eso vamos a hablar la siguiente semana, así que esperamos en el Señor. Vamos a hablar de los dones vigentes y espero en el Señor Dios nos dé discernimiento para saber qué don tienes. Y cuando te enteres de ese don, ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque lo debemos de poner para provecho, en utilidad, en las manos del Señor, para contribuir, para ser útiles. Así que, hermanos míos, los dones son asignados por el Espíritu del Señor. El Espíritu había asignado muchos dones. ¿Y por qué el apóstol Pablo le escribió a los Corintios esta carta? Bueno, porque había dones, pero no se estaban utilizando. No los estaban utilizando como debería, como era el plan del Señor. Pero no solo no se estaban utilizando, no estaban contribuyendo, no se estaban soportando, por favor. Segunda a los Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegué, no os hallé tales como quiero. Y yo sellado de vosotros cual no queréis. ¿Qué hay entre vosotros qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Creen que una persona que causa iras, que anda en envidias, va a ser usada por Dios para poner por obra ese don? No. Debemos devolvernos al Señor y dejar este tipo de problemas. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Cuando esto lo dejemos, tratemos y nos esforcemos, entonces ese don va a ser usado para la gloria del Señor. Porque ¿cómo me puedes venir a predicar sobre el amor del Señor y estar haciendo algún problema en la misma iglesia? No hay congruencia. Tenemos que procurar dejar estas cosas. Y es lo que el apóstol Pablo les expresa a los corintios. Y aquí describe el apóstol Pablo la relación de los creyentes dotados con dones, unos con otros. Y hace una analogía en el versículo siguiente. Ya vimos que hay dones, así que tienes dones, hermanos. Si tienes a Jesús, tienes un don. No sé cuál, pero tienes un don y es hora que lo desempolves. Así que debemos de poner manos a la obra. Versículo 12, punto número 2, el propósito de los dones. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. El apóstol Pablo hace una analogía, el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Como un todo completo, algo corporal. ¿Qué son los miembros? Es la extremidad o parte del cuerpo. Por ejemplo, ayúdenme, manos, pies, piernas, hombros, brazos, orejas, ojos. Así es el cuerpo. Es un cuerpo completo, está conformado. Es un todo. Así es el cuerpo del Señor, pero ¿qué dice la Biblia sobre el cuerpo? Por favor, ¿quién es el cuerpo, hermano? Efesios 1:22. Porque el apóstol Pablo ilustra el cuerpo de Cristo. ¿Con qué? Con el cuerpo humano. Pero entonces, si el cuerpo humano está conformado de miembros, quiero saber quién es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Todos, la cual es su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Volvemos entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ahora vamos a 1 Corintios 12:12. Vamos a cambiar la palabra cuerpo por iglesia y diría de la siguiente manera. 12:12. Porque así como la iglesia es una y tiene que muchos miembros, pero todos los miembros de la iglesia,
siendo muchos, son una sola iglesia. Y esto es Cristo, una sola iglesia, amén. Así que hay una sola iglesia, no hay dos. Ahora, ¿a qué se refiere Corintios capítulo 12? A la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La iglesia universal son todas aquellas personas de cualquier parte del mundo, desde Hechos capítulo 2 hasta la fecha, que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Es decir, que todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor en su vida, se ha reconciliado con el Señor, esa persona es miembro del cuerpo de Cristo, es decir, que es miembro de su iglesia, de su iglesia universal. Ahora aquí hago una pregunta. Si la iglesia universal se compone de las personas que han sido regeneradas, que han sido santificadas, que han sido justificadas por Cristo, pregunta, en una iglesia como esta, que es una iglesia local, ¿todos son regenerados? A ver, una pregunta. ¿Qué cree usted? Yo estuve viniendo aquí como 4 meses y no había aceptado a Jesús cuando empecé. Así que la iglesia local se compone de personas regeneradas y personas no regeneradas. Y están aquí buscando al Señor. Y aquí a través de la palabra, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Así que pasa a veces cierto tiempo y cuando el evangelio atraviesa tu corazón es cuando le recibes en tu corazón y le abres la puerta de tu corazón. Es decir que en una iglesia local no todos son regenerados. Hay gente buscando del Señor y qué bueno que viene a una iglesia local, porque aquí se escucha la palabra del Señor. Así que la iglesia de la cual nos habla segunda a los Corintios es la iglesia universal. Todo aquel que ha sido regenerado por la fe en Cristo Jesús. Por favor, los miembros, ¿quiénes son? Pues todos nosotros los que hemos recibido a Jesús. Somos los miembros. Un miembro es aquel que tiene a Cristo en el corazón. La iglesia es el conjunto de miembros que han sido salvos. Los dones son dados a los miembros para edificación de la cuerpa de la iglesia local donde se concentran. Así que, hermanos, hay algo interesante también. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, ¿qué sucede? Debes de alimentarte. Debes de ser instruido, debes de ser corregido, debes de ser redarguido por la palabra, debes de ser enseñado. Es decir, que sí tienes un don en tu corazón, pero no te vas a dar cuenta de la noche a la mañana sobre ese don. ¿Por qué? Vemos a través de la palabra que lleva también su tiempo, que te dediques a las cosas del Señor, que te intereses por las cosas de Dios. Decía el pastor Miguel Núñez, del libro que llevamos a cabo el discipulado anterior, decía, venimos a este mundo con cierto vacío en nuestro interior que produce una búsqueda de significado. Así llegamos a la vida cristiana, que cada uno emprende de diferentes maneras. El hombre es un hacedor por naturaleza y encuentra identidad en lo que hace. Hacer se ha convertido en la adicción de nuestra generación. Si eres nuevo en la fe, lo primero que debes de hacer es alimentarte, ser capacitado a través de la palabra. Sin embargo, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. Antes del cristiano servir, Dios tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer, que es lo que la Biblia llama santificación. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Mucho menos lo será para hacer de provecho a alguien más. Por eso es importante que cuando llegues seas edificado, seas enseñado. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto antes de que Dios lo llamara? 40 años. Dios lo preparó con las ovejas. ¿Cuánto tiempo pasó Josué para que fuera el líder de Israel? 40 años. ¿Cuánto tiempo pasó David a los pies del rey Saúl? También pasó un periodo de años. Es decir, hermanos, Dios tiene un don en ti. Pero antes de que ponga a funcionar ese don, tiene que cambiar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de accionar. ¿Para qué? Para que tu don sea de provecho. De lo contrario, si pones a funcionar un don
y tu carácter no ha sido transformado, ¿crees que vas a ser de provecho a alguien más? No, más allá de edificar, vas a afectar a la iglesia. Por eso es importante que consideres ese tiempo de enseñanza, de preparación, como algo maravilloso donde Dios te ha puesto. Esta iglesia local es el terreno, es el lugar para que seas instruido, para que seas enseñado, para que seas corregido y para que Dios empiece a moldear tu carácter. Llegará el momento donde diga, pastor, ¿sabe qué? Hermano mío, ya quiero servir, y entonces vas a ser de provecho. De lo contrario, más allá de ser de provecho, ¿qué creen? Vamos a cometer el error que había en la iglesia de Corinto. ¿Qué había en la iglesia de Corinto? Celos, contiendas, divisiones, iras y demás. ¿Por qué? Porque no estamos completamente transformados o no hay una transformación en nuestra vida o nuestra mente y va a haber problemas. Pero ¿qué es importante, hermano? ¿Cómo te vas a dar cuenta de ese don? A través de escuchar la palabra. Ven a escuchar la palabra, vente los domingos en la mañana, ven en la tarde también, ven el miércoles de ser posible, ven a los servicios que hay en la iglesia y a través de la palabra el Señor te va a mostrar cuál es tu don. Pero necesitas ser reformado, regenerado a través de la palabra del Señor. Si escuchas un servicio, una enseñanza en la semana, hermano, ¿qué crees? Van a pasar años y va a ser difícil que te des cuenta cuál es tu don. Busca la palabra allá en tu casa, estudia la escritura, agárrate el Nuevo Testamento, empieza a estudiarlo, escudriñalo. Y si tienes duda, dirígete con algún hermano maduro, pero estudia la palabra para que te des cuenta cuál es tu don. ¿Cuál es ese don que Dios te ha dado? ¿Cuál es ese regalo? Porque es algo milagroso, dice la palabra. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El espíritu une a todos los creyentes al cuerpo de Cristo. Es decir, que desde que recibes a Jesús, aquí está la iglesia universal, una persona que recibe a Cristo, Dios la coloca en la iglesia. En el mundo está colocando en su iglesia universal. Y un día el Señor vendrá por su iglesia universal. Por favor, primero a los Tesalonicenses 4:13. Qué importante, hermanos. Versículo 15, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿De quién habla la Biblia aquí? De la iglesia universal. Un día Cristo vendrá por su iglesia universal y es lo que estamos esperando hoy en día. Pero ¿cómo vas a ser parte de la iglesia universal? Por favor, Juan 7:39. Juan 7:39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, los que creen en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Una persona recibe el Espíritu Santo cuando acepta a Jesús en su corazón. Así que, hermano, ¿eres parte ya de la iglesia universal? ¿Le perteneces al Señor? ¿Has sido regenerado? Primera a los Corintios 12:14. Denle lectura, por favor, del versículo 14 al versículo 17, todos.
Así que, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios espera que su cuerpo esté completo, esté conformado, esté unido y tenga un mismo propósito, hermano. Amén. Que tenga un mismo propósito, que esté unido. ¿A poco usted no usamos la mano derecha, pero también usamos la izquierda? Nos necesitamos. Imagínense qué sería de nosotros si no tuviéramos los pies, si no tuviéramos la vista, los oídos. Ahora con el COVID, que perdían el olfato o el gusto, ¿a poco no sentían feo? Sí se sentía feo. Imagínense el cuerpo del Señor, lo mismo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dios espera que cada uno de nosotros funcionemos. ¿Qué tipo de iglesia quieres? ¿Qué tipo de iglesia quieres tener, hermano? A veces vemos los errores de las iglesias. Esa iglesia es hipócrita. Esa iglesia no evangeliza. Esa iglesia no sirve. Sí, pero tú formas parte de la iglesia. Y pregunta, ¿estás siendo de provecho? Somos parte de la iglesia. Y como iglesia debemos de ayudarnos. Debemos de fortalecernos. Debemos estar unidos. ¿Cómo habrá una iglesia que verdaderamente cumpla las expectativas del Señor si los miembros no funcionan? ¿Cómo vamos a funcionar como iglesia si somos miembros perezosos que cuando se trata de servir nos volteamos, cuando se trata de ayudar no podemos, cuando se trata de contribuir solo unos cuantos? ¿Creen que esa es la iglesia que el Señor quiere? ¿Esa es la iglesia funcional para lo cual Dios dio su vida en una cruz del Calvario? No, mis hermanos. Por eso Dios aquí en su palabra lo ilustra con el cuerpo. ¿A poco no te agrada un cuerpo sano, saludable? Es lo mismo que Dios quiere de su iglesia. Amén. Un cuerpo saludable, un cuerpo funcional, un cuerpo que esté bien de salud. Así que, hermanos míos, ¿de qué depende nuestra función? Como miembros del cuerpo, que te entregues a las cosas del Señor, que te prepares, que aproveches los estudios que hay. Toda la semana, ¿sí sabías que toda la semana hay servicio? Toda la semana. Toda la semana hay servicio. Pero si nada más vienes a uno, hermano, ¿cómo seremos transformados? ¿Cómo seremos cambiados? Así que Dios quiere prepararte para que funciones. Dios quiere prepararte, quiere hacerte crecer. A Dios le interesa utilizarte, pero no te puede utilizar antes si no te prepara. Y necesita ese tiempo, pero necesita también que dispongas de ese tiempo para el Señor. Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, ¿no qué? No te necesito. No podemos decirnos, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros son importantes para el Señor. Todos. No hay uno que no sea importante. Hermanos, delante del Señor, los cristianos, los que tenemos a Jesús en el corazón, somos de igual importante. Amén. Como es importante el hermano que hace o toca o dirige, es importante cualquier otro hermano. Todos somos importantes. Tenemos responsabilidades diferentes, sí, pero somos importantes. Así que no podrías decir, aquel hermano no es tan importante incluirlo. Aquel hermano es pobre, no es importante ir por él. Todos somos importantes para el Señor. Por todos murió el Señor. Por todos entregó su vida en una cruz del Calvario. Por todos derramó su sangre. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Qué parte de tu cuerpo no necesitas? Yo creo que necesitamos todo, ¿no? Todo, nada está de más. Nada está de más. Primera a los Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más. ¿Quiénes son los débiles? Los nuevos. Los nuevos.
Hermano que tienes años en la fe, ¿te interesas por el débil? ¿Te preocupas por el débil? ¿Te ocupas de los débiles? ¿Eres de provecho a los demás? Seamos una iglesia que cuando salgamos de cada servicio abordemos a la gente nueva, hermanos. Amén. Si tienes años en la fe, aborda al hermano nuevo. Dale la bienvenida. Dile cómo está, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Hay muchos hermanos nuevos en la iglesia. Gracias al Señor. Así que, hermanos, antes de cualquier actividad, una media hora dediquémosle a los hermanos nuevos. Por favor, versículo 23. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. El 25 todos, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. El Señor no le gusta la desavenencia, no le gustan los pleitos en sus iglesias, no. Eso va en contra de la voluntad del Señor. Al contrario, que los miembros todos que se preocupen. ¿Sabes qué significa preocuparse? Ocuparse, atender a los demás. Así que, hermanos míos, preocupémonos unos por otros, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo por la fe en Él. Amén. Todos somos importantes. Primera a los Corintios 12, 26. Nos necesitamos, hermanos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No podemos ser indiferentes unos con otros, hermanos. Si verdaderamente tienes a Cristo en tu corazón, no puedes ser indiferente. Cuando se trate de ayudar, cuando se trate de participar, cuando se trate de servir, no podemos ser indiferentes. Vienen eventos, por ejemplo, como la EBDB, necesitamos manos. Personas que amen al Señor, que tengan devoción por el Señor, que quieran poner por obra su don. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen. Y hay algo interesante en Mateo 22, 36. Mateo 22, 36. ¿Cuál es el plan del Señor? Que le amemos solamente a Él. Veamos qué dice la Biblia. Maestro, le preguntó un hombre, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cuál es el segundo grande mandamiento? Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Todos. Amarás a tu prójimo. Si hay alguien que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿ama a su hermano verdaderamente? No le ama. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que, hermanos, debemos de ver unos por otros. Como dice la palabra en el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que analicemos y ahora, ¿cuál es la relación entre los dones? Versículo 27, denle lectura también. Y a unos puso Dios en la iglesia, todos primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Todos el 31? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Toda una manera de vivir que siempre muestre el amor en lugar de buscar siempre la exhibición. Los dones no son para exhibición.
no son para quien lo hace mejor, son para provecho de los hermanos. Así que debemos de ponerlo por obra, los dones, el propósito de los dones y la relación que tiene que haber entre los dones. Esperamos en el Señor que haya sido de bendición esta porción de la palabra. Recordemos que como iglesia debemos estar unidos, edificándonos, ayudándonos a través de la Escritura. Así que la pregunta es, ¿te gustaría poner por obra tu don? Si quieres descubrir cuál es tu don, ven de que 8 días a la enseñanza. Vamos a hablar de los dones vigentes y que Dios te dé sabiduría. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has dado dones a todos, Señor. Gracias porque eres soberano, Señor. Y Padre, cada don es para tu gloria, Señor. Es para tu honra. Es para el provecho de tu mismo cuerpo, Señor. Bendícenos, Padre. Y perdona nuestras muchas faltas, Señor, porque en ocasiones no hacemos lo que tú nos pides, Señor. Y lo dice tu palabra, Señor. Debemos de activar esos dones. Bendice a tu iglesia y que despierte tu palabra ese interés por saber qué don tienes. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes un don. Pero depende mucho de ti, de tu esmero, de tu esfuerzo en conocer de su palabra para que Dios te muestre cuál es tu don. Bendice a tu iglesia, Señor, fortalécela. Y gracias por este tiempo, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Aprovecho para anunciar.